Gracias, presidente. Hoy amaneció mal el día en los mercados. Ayer tampoco fue un día bueno. Y no es que nos preocupe por alguien que está comprando o perdiendo algún dinero solamente desde el sector privado. Es porque la brecha aumentó, porque el riesgo país subió y porque eso puede obturar un plan de estabilización económica, uno más en la larga y decadente historia de la Argentina, que intenta terminar con una anomalía que tiene nuestro país, pónganle la fecha que quieran, algunos dicen 70 años, de inflaciones recurrentes. Y acá, presidente, estamos viendo un espectáculo bastante lamentable. La verdad que la gobernabilidad de la Argentina, la gobernabilidad de la Cámara de Diputados, no la puede garantizar los legisladores, los senadores y los diputados que entraron por La Libertad Avanza. No la están pudiendo garantizar. Yo les pido, por favor, con respeto, sin soberbia, discúlpenme si uno hasta parece, no sé, un maestro ciruela, pero no se trabaja así, señores. No se trabaja así, estén a la altura. Tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros. La responsabilidad de que el plan de estabilización del gobierno de Milei y de su equipo económico llegue a buen puerto. Y esto no significa nuestro aval al programa económico. ¿Hacia dónde van? Pero votó la gente un plan de estabilización o un equipo que lo lleva adelante. Y acá, desde hace una semana, estamos viendo la interna de La Libertad Avanza o de los legisladores que entraron por ese partido. Yo no sé, presidente, cómo va a ser su partido en octubre para pedir el voto por diputados como estos. No sé cómo van a ser, porque después somos otros los que le ponemos la mesura y la racionalidad. Del otro lado, me abstengo de hablar de lo que pasa, pero lo que yo vi hasta ahora, creo que por torpeza, se parece mucho a lo que hizo la Cámpora en el año 2022, que le boicoteaba la ley a su propio gobierno. Muy parecido, otras situaciones. Les pido, por favor, que estén a la altura. Que esta sesión no se pudra y que no se caiga. Voy a empezar con el tema del DNU, para preocupación de otros. Es sí la primera vez que vamos a ratificar un DNU, presidente. El bloque de la coalición cívica lo va a ratificar. No estamos orgullosos de eso. Sabemos que no es la herramienta que tiene que... Sabemos que no es la herramienta ideal. Por favor, diputados, silencio, por favor. Sabemos que no es la herramienta ideal. Por favor. Pero la verdad que frente al espanto de lo que vemos en estos días, frente a los diputados que se presentan o los senadores que se presentan... Diputada Pocoy, la llamo al orden, por favor. Ante el Fondo Monetario Internacional para decir que este acuerdo no se firme. Carta, presidente, carta a Cristalina Georgieva para boicotear el acuerdo. Me acuerdo cuando Massa denunciaba a los diputados de Juntos por el Cambio porque iban a hablar mal de la Argentina en el fondo. Y ustedes van a hablar mal a la Argentina en el fondo por escrito, como si acá sobrara todo, como si estuviera todo bárbaro, como si no fueran responsables de nada. ¿En serio, presidente? ¿En serio? No tienen cara, señores. No tienen cara. No es moral, señor, es responsabilidad. Es responsabilidad, porque este acuerdo con el fondo también lo tomó el gobierno que apoyamos. Entonces somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione. Ayer hubo una intervención muy educada, muy pertinente y humilde de un funcionario que yo nunca había escuchado hablar en mi vida, que es José Luis Daza, que dijo algo que parte del gobierno oculta, ¿no? Es cierto que el plan de estabilización tiene una fortaleza enorme en el superávit fiscal. Es increíble el poder del superávit fiscal. Creo que nadie en la Argentina lo había tenido tan presente. Es cierto que baja la inflación, pero es cierto que no acumulan reservas. Muchos le dicen a eso que es una inconsistencia. Daza dice es una vulnerabilidad. Y ustedes han admitido esa vulnerabilidad, han ido al fondo para subsanarla. Y es una vulnerabilidad que nosotros venimos marcando desde hace muchos años. Hay algo que hay que decir, y después voy a esa vulnerabilidad y a lo que hizo el kirchnerismo en los últimos 15 años con el Banco Central, en los últimos 20. Un pedido, presidente, a su gobierno, un pedido a las autoridades del Banco Central.
Las autoridades del Banco Central gozan de prestigio, son competentes, son serias, pero trabajan como parte del equipo económico. Es decir, no hay una autonomía simbólica, hay una autonomía real, porque la verdad que no le han girado utilidades, no le han girado dividendos, pero se sacan la foto con el presidente, eso no corresponde. Lo podemos entender que el año pasado, por el desastre que les dejaron, lo hayan hecho, pero la autonomía real, la autonomía simbólica, la autonomía de derecho, la autonomía de hecho, tiene que ser un objetivo. Hay países con crisis políticas continuas. Perú es el ejemplo que todo el mundo cita, pero tiene un banco central autónomo y la macro no se mueve. Nosotros aspiramos a eso y no tengo dudas que ustedes en algún momento van a aspirar a eso, pero vayamos solucionando lo simbólico y eventualmente si hay legislación que hay que tratar en este Congreso para reforzar la autonomía, hagámoslo, porque nos va a prevenir de problemas para adelante. Y ahí voy al problema de las LEFI, que a uno le sonaba que esto venía de antes. 2005. El presidente Néstor Kirchner, en diciembre de 2005, primero saca un DNU para reformar la ley de convertibilidad y decir que las reservas que estuvieran por encima de la base monetaria eran de libre disponibilidad. Después saca un decreto simple y le paga al Fondo Monetario la deuda por una cuestión de autonomía política. Autonomía política era el discurso y iban ahí ustedes a la autonomía política. Desde nuestro punto de vista, ya lo criticábamos en aquella época, era salir de cualquier control institucional. Fue junto con la intervención del INDEC, muy relevante y tiene todo el sentido del mundo que lo relacionemos. La autonomía no era política, era degradación institucional para liquidarse todos los stocks que se pudieran liquidar a lo largo de los años y hacer un gobierno que se ha recordado para siempre y en un momento retirarse y bueno, y quedar ahí en la historia como un gobierno popular. Bastante inviable, por cierto. Bastante inviable, por cierto. Después otro DNU. Diciembre de 2009, enero de 2010. Lo recordarán los que son de esa época. Se llevaron 10.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. A todo esto, en el primer decreto que les mencionaba y en este, le dieron al Banco Central letras intransferibles. Se llevaron 10.000 millones de dólares de reserva, el Banco Central no sabía qué hacer, había dictámenes de jurídicos que decían se puede, no se puede. Redrado, que le había dado plata al gobierno de Kirchner sin ningún problema, dijo yo a tanto no me animo, Cristina lo echa, y acá usted se debe acordar, presidente, porque era vicepresidente de la Nación, nosotros les empezábamos a mandar cartas a usted, justamente, nosotros no, pero la diputada Carrió, el diputado Pratgay, diciéndoles que había que revisar a todo el directorio del Banco Central porque no preservaban el valor de la moneda, porque aceptaban estas letras intransferibles, porque no miraban los índices de inflación provinciales, hacía 3 años que estaba intervenido el INDEC y no estaban cumpliendo su rol. Y así iban destrozando las reservas del banco, la credibilidad de la Argentina, comiéndose stocks, los stocks que quieran, desde el ganadero a cualquier tipo de exportación que pueda hacer nuestro país, energética, de cereales, de lo que fuera. Y además, la señora de Kirchner, que tanto habla de una economía bimonetaria que descubrió en 2022, hacía que se dolarice la economía argentina. Porque el que tenía instrumento en pesos, ajustado por ser, tenía un INDEC intervenido y no le iban a rendir los instrumentos. Entonces nos empezamos a dolarizar los argentinos porque obviamente no confiábamos en un país sin institucionalidad. También que los libertarios vayan registrando este tema de la institucionalidad, porque es muy relevante, presidente, muy relevante para la confianza. En aquella oportunidad, en esas denuncias que le presentábamos a usted para que se reúna la Comisión de Economía del Senado, la de Presupuesto del Senado, la de Presupuesto de la Cámara de Diputados y la de Finanzas de acá de la Cámara de Diputados y dictaminen que había que tener otro directorio del Banco Central, hablábamos de estas letras. Claro, teníamos a Alfonso Pratgay en el bloque, era sólida la posición, ¿no?
que no tenían liquidez, que no había mercado donde se puedan canjear, que no poseían un precio, que el Banco Central era el único tenedor de una sola letra de 6.000 millones de dólares, 6.600 millones de dólares, en fin. Esta es una posición consistente con lo que venimos haciendo hace 20 años. Porque además, nosotros no tenemos prejuicios con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos, además, que es una contención relevante para gobiernos populistas. Para un gobierno populista, si se quiere de izquierda, te contiene cuando emitís de más y te controla eso, por más que haya sido estafado por Sergio Massa el Fondo Monetario, pero al menos lo intentaron, y para un gobierno populista de derecha, y te revisa el esquema cambiario. Y yo no digo que haya que devaluar, pero hay que salir del cepo. Hay que salir del cepo, y esta volatilidad tiene que ver con que evidentemente el Fondo Monetario va a poner alguna condición o alguna nueva regla deseable para que el mercado de cambio sea un poquito más liberal. Y me alegro que el secretario Daza, un gran hallazgo que haya venido a la comisión ayer, lo admita. A ver, presidente, hay mucho para decir que el oficialismo no dice. La Argentina es vulnerable, no solo porque no tiene reservas en el Banco Central, es vulnerable porque hay una guerra comercial desatada por el aliado principal del presidente Milei, por el presidente Trump, que a países como el nuestro, vulnerables desde todo punto de vista, nos afectan más que al resto. Daza diría, la venimos piloteando bien, pero necesitamos acuerdo con el fondo. Bueno, la vienen piloteando bien, pero cuidado con ser el lazarillo de un presidente de la potencia más grande del mundo que nos puede traer problemas. Cuidado, sean prudentes por ese lado. Yo sé que hay algunos de Unión por la Patria que lo admiran bastante. Después, creo que me quedan 2 minutos. Le pido una interrupción el diputado Acevedo. Sí, por favor. Bueno, adelante, diputado Acevedo. Gracias, presidente, y gracias, diputado. La verdad que estaba pidiendo hace rato y no sé por qué el secretario parlamentario no le interesa. No, usted me veía y no me la quería dar, pero no importa. Me lo dijo, diputado, pero estaba esperando que usted se dijera a mí, yo no lo vi. Perdón. No, yo soy muy respetuoso de las opiniones del diputado preopinante, pero me parece que, y respeto su concepción de la política, de la sociedad, de la economía del Estado, pero algunos somos peronistas. Perón no quiso entrar a los acuerdos de Bretton Woods, que fue incorporar la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Y comenzó otra historia en la Argentina. Fue un golpe militar el que ingresó a la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Discúlpeme, ¿usted está de acuerdo con la independencia del banco? Yo lo acepto. Ahora, que me hable de la honestidad del actual presidente, la verdad, me queda alguna duda. Yo me acuerdo del megacanje, del blindaje y de otros procesos de endeudamiento. No quiero interrumpirlo, le aclaro, presidente, le aclaro, diputado, que es muy respetuosa su opinión y sus opiniones, pero me parece que también hay que responder a la verdad histórica. Y la verdad histórica es que el peronismo nunca quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional. Y con un golpe se ingresó y comenzó a cambiar la historia de la Argentina. Gracias. Continúe, diputado López. Gracias, presidente. Los que no somos peronistas creemos algunas otras cosas. No todos somos peronistas, presidente. Hay un dicho en el peronismo que son todos peronistas, pero no se dieron cuenta. No, señores, algunos no somos peronistas. No somos peronistas y no queremos ser peronistas y no vamos a ser peronistas. Ustedes son peronistas. Gracias a Dios, presidente. Pero la verdad que es respetuoso el diputado Acevedo, pero en todo caso, si quiere sentir que haga otro debate. Yo, presidente, voy a terminar insistiendo en que la Argentina no está para tirar del mantel,
insistiendo. Por favor, diputado, a ver, un momento. Por favor, diputado, le pido silencio. Termine, diputado. Diputado Fabio, ¿qué es? ¿Le pidió una interrupción? No, basta de interrupciones. Después. Bueno, no le da la interrupción. Continúe, por favor, y Presidente, termine. solo repasar que en 2022, ahora le doy la interrupción, si insiste, que en 2022 esta fue nuestra posición, fue por ley, pero nosotros hicimos algo que no suele hacer nadie. El diputado Ferraro presentó, y lo acompañamos todo el bloque, un proyecto, creo que varios días antes de que el Poder Ejecutivo mande la ley que tenía que mandar, para que el acuerdo con el fondo se vote, y la diputada Oliveto, que está citada en el DNU, explicó las competencias de este Congreso en relación a qué le toca al Poder Ejecutivo y qué le toca al Congreso de la Nación, porque el exministro Guzmán quería que le aprobemos una monografía que era su plan de gobierno. Así que insisto, cuando hay que estar y hay que ser serios, vamos a estar siempre. Yo no sé si me pide la interrupción Ketlas y termino. Va a ser, a Ketlas no se la puedo negar. Diputado Quejla, sea breve, por favor. Sí, gracias, diputado López. Es en aras a la verdad histórica, presidente. El 26 de junio de 1946 se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual el presidente Perón auspiciaba la entrada de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. El peronismo ha hecho rodar la leyenda de que el gobierno de Perón, de tinte nacionalista y impulsor de la soberanía política, había repudiado cualquier contacto con las recientemente creadas instituciones económicas multilaterales, entre ellas el FMI, el Acuerdo de Bretton Woods, etc. Lo cierto, esto había ocurrido en el mes de julio del 44, es decir, antes de concluir la guerra, y el nombre de Bretton Woods toma el nombre del lugar donde se desarrollaron esas reuniones. Habían participado 44 naciones que serían las fundadoras. Se acababa de realizar la primera Asamblea de Naciones Unidas y se invitaba a los países fundadores a constituir un nuevo organismo y un banco. Eso ocurrió el 10 de enero. 20 días después, el gobierno de Elmiro J. Farrell reclamó su ingreso al fondo mediante decreto 3185 del año 46, firmados por el presidente Farrell, sus ministros Urdapilleta, Humberto Sosa Molina, Juan Cook, Amaro Ábalos, José María Estigueta, Belardo Pantini y Pedro Marota. Pero fueron las naciones industrializadas las que no respondieron a las autoridades argentinas. Era muy obvio que todas las decisiones del presidente de facto Farrell eran tomadas por el propio Perón. Cuando, como homenaje al golpe profascista del 43, Perón asume la presidencia constitucional el 4 de junio del 46, no demora nada en suscribir un propio decreto que fuera publicado en el Boletín Oficial el día 26 de junio, donde dice textual: el gobierno de la nación argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte. Ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de las naciones amigas, y no obstante las restricciones a sus derechos que en materia financieras estos acuerdos presuponen, estima que su renuncia es un justo tributo a la armonía y sana cooperación entre los pueblos de la comunidad internacional. Por favor. Esto es textual del Boletín Oficial. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Continúe y termine, diputado López, por favor. Gracias, diputado Ketlas. Típico el comportamiento de Perón, seguramente de un militar manipulador, ¿no? Conocemos de eso. Presidente, para terminar, porque ya es difícil seguir el hilo. Cuando un país pasa por alguna tragedia, por algún dolor, lo empiezan a unir otras cosas. El viernes, cuando Elisa Carrió adelantó esta posición y decía que por primera vez íbamos a acompañar un decreto de necesidad de urgencia, porque había necesidad de urgencia, porque el mundo está muy mal, porque somos opositores a Milei, pero no somos opositores al pueblo argentino, dijo algo así, que es lo que decía Borges, que esta vez, en esta votación, no nos va a unir el amor, presidente, nos va a unir el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar la Argentina, el espanto a los que no se hacen cargo de la historia, del pasado, que es muy reciente y que sin pudor nos vienen acá a explicar cómo es y a denunciar. Muchas gracias.